Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera. Espero se le estén pasando de maravilla este viernes social, y creo que se están preguntando, ¿ahora dónde está Dieter? Bueno, pues él está atendiendo unos asuntos importantes, y como estaba yo decidí darles la bienvenida a ustedes, pero eso no importa, lo que importa es que es viernes de historias, así que espero estén cómodos porque corre video. En el infierno. El señor Wells era un hombre de pocas palabras, las pocas que decía las seleccionaba tan rigurosamente que en ningún momento se alcanzaba a vislumbrar algún atisbo de humor en él. El viejo gustaba de salidas tranquilas a pescar, a veces cocinaba sus presas, sobre todo desde que la señora Wells ya no estaba, y él se había quedado solo en aquel enorme y desierto páramo al que llamaba hogar. Comenzó su día como cualquier otro, la alarma sonó a las 7:30 am. Y su viejo, pero entero cuerpo salía de la cama al tiempo que un pequeño gemido emanaba de su boca. Se puso sus pantalones atirantados. Nunca le gustaron, pero había sido un regalo que Eunice le había hecho antes de morir y sentía la necesidad de usarlos, así ella lo habría querido. Caminó en el suelo helado rumbo a la cocina y preparó un café negro. Luego de asomarse por la ventana y confirmar que había un soleado y hermoso día allá afuera, tomó su caña de pescar y se dispuso a salir a conseguir el almuerzo. Las huellas de sus viejos, Dr. Martens, trazaban el camino que había hecho cada tercer día desde los últimos 7 años, 2 años antes de que el cáncer le quitara a Eunice. A ella le parecía un poco anticuado que su marido se levantara por las mañanas con motivo de su nuevo pasatiempo, anticuado, pero también curioso. Ya se le pasará, murmuraba suavemente Eunice, cuando lo veía zarpar como todo un cazador. Al cabo de 43 minutos Phil contempló la ribera del lago, desató su bote de segunda mano que le había comprado a su viejo amigo, el pastor Collins, ya que él se había hecho de un modelo más reciente, y pasó el resto de la mañana acechando como un león acecha a su presa, esperando el momento indicado. Varias horas después y luego de habido 6 pequeñas e infortunadas carpas plateadas en el balde, llegaba la hora de regresar. Volvió a atar el bote una vez en la orilla. El brillante día de marzo poco a poco se convertía en una borrosa y fría reunión de pequeñas nubesuelas que lentamente bajaban y lo acompañaban en su camino. Era de esos días cercanos a la primavera en que el sol lograba calentar un poco el mediodía, pero de nuevo el frío regresaba a reclamar su lugar hacia el atardecer. El sendero que conectaba la llanura boscosa con el lago Anson le estaba pareciendo más largo de lo habitual. Eso imposible, los caminos no se hacen más largos o cortos, siguen del mismo tamaño por siempre, se decía a sí mismo. Philip, te estás haciendo viejo, pronto solo serás capaz de pasar el día asando castañas frente a la chimenea como los demás viejos. El camino de regreso se había vuelto frío y había tanta niebla que apenas podía ver dónde pisaba. El viejo Phil estaba preparado, había llevado consigo esa vieja, enmohecida pero muy reconfortante cazadora color tierra que tenían. La verdad no podía darse el lujo de elegir, era el único abrigo que tenían. Transcurridos 56 minutos de camino el viejo comenzó a preocuparse, quizás la espesa niebla que lo acompañaba hizo que siguiera el sendero equivocado, pero sabía que eso era imposible, era algo absurdo, el camino solo seguía un solo sendero, por el cual había pasado la cantidad suficiente de veces como para no poder evitar dar por estúpida la idea de haberse extraviado. Phil continuaba caminando con determinación, a pesar de que ya llevaba cerca de hora y media en el acto. Comenzó a sentir como poco a poco los dedos de sus manos, sus pómulos, sus orejas, recuperaban su calor y pasaban de ser carne blanca azulada a un color rosado y cálido. Podía moverse con más agilidad y las coyunturas de los huesos poco a poco dejaban de dolerle. Eso le pareció sumamente extraño, pero no se iba a poner a discutir por lo único bueno que le había pasado esa tarde. Mejor que eso, agradeció que el frío haya cesado al menos como para recuperar su color nuevamente.
pero pronto el calor iba aumentando y un olor a putrefacción se fue apoderando del ambiente hasta que era tan intenso que con cada inhalación Phil sentía como esa sustancia agrietaba sus pulmones. El calor se volvió cada vez más y más insoportable, sentía que sus ojos se hervían a borbotones dentro de sus propias cuencas. La espesa niebla que de pronto parecía ser el origen de esa peste fue apartándose, sin embargo el olor persistía, cada vez con más fuerza. Las suelas de sus viejas botas parecían trozos de mantequilla sobre un sartén calentándose. La desesperación era incontenible. Una vez que la niebla se disipó lo suficiente, logró ver una muralla enorme, y frente a él una puerta majestuosa, gigante y hermosa. Era de un material negro, parecido a la obsidiana, y estaba tallada con figuras que parecían contar una historia, una muy antigua. Escoltándolas se erguían imponentes dos enormes pilares. Fue en ese punto cuando entendió todo. Había llegado el momento, esa entrada era para él, y caminó hacia ella. Las puertas se abrieron lentamente y un gran esplendor salió de ellas inundando todo, impidiendo que el atolondrado viejo pudiera ver hacia el interior. De inmediato se pudieron percibir los gritos y lamentos de lo que parecía ser una cantidad incalculable de personas. Era increíblemente agobiante. Bienvenido. Una voz resonó de ningún lado y de todos a la vez, una voz terriblemente poderosa. ¿Quién eres? Gimió el pobre hombre, a punto de perder la compostura. Tú sabes bien quién soy, Philip. Todos me conocen. Volvió a oírse esa voz imponente, pero paciente. El pobre hombre comenzó a llorar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Yo he vivido bien, y jamás le hice daño a nadie. Decía sollozando. ¿Qué esperabas? Mi mayor placer es engañarlos a ustedes, seres insignificantes. Me regocijo ante sus desgracias y me río de sus plegarias. Secándose las lágrimas, Philip vociferó. El mayor de tus engaños es hacerle creer a los hombres que no existes. No, mi mayor engaño ha sido hacerles creer que tienen alternativa, que pueden elegir su camino. ¿Quién eres? Dijo aquel hombre aterrado y completamente fuera de sus cabales. El silencio se apoderó de ese momento por unos instantes. Te aseguro que yo no soy Dios. Querida, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, amada mía? Claro que debes estar ahí. Como todas las noches vendrás a verme, no es de extrañarse. Yo que fui tu más fiel y único enamorado, aunque claro, tú casi nunca lo notabas. Te paseabas en la calle siendo admirada por los demás chicos del vecindario. Esto me llenaba de rabia, ya que esto no podía siquiera pensar en decirte que me atraías. Solo tenía 13 años de edad. Pero desde ese momento sabía que tú debías ser mi compañera de por vida. Cuando tenía 16 años, tú y yo íbamos en secundaria y siempre traté de invitarte a salir. Pero la verdad me dabas miedo. ¿Miedo de qué? Eso preguntarás. Bueno, era miedo a tu belleza. Por Dios, la primera vez que te vi pensaba que eras un ángel. Tu largo cabello oscuro como la mía, en tus ojos azules que me atraían como las olas del mar. Tu melodiosa voz. Carajo, alguien tendría que estar ciego para no haber visto lo que eras. Tú eras simplemente perfecta. Muchas veces iba a verte a tu casa. O más bien simplemente a observar que si llegabas a salvo y sobre todo de saber si estabas bien, pero todo tiene un costo. Fueron muchas las golpizas que mi madre me propinaba por llegar tarde a casa, y sobre todo porque la vieja estúpida, decía que tuvo la semana para mí, estúpida vieja, y siempre hablándome sobre su Dios, un Dios cruel que prohibía los deseos que un hombre sentía por una mujer. Pero no me importaba lo que ella dijera. Soportaba los azotes que me daba y los baños de agua fría. ¿Sabes cómo? Solo pensando en ti. Tú eras mi fuerza, tú y solo tú, querida. Estábamos a punto de salir de la secundaria y me daba miedo que te alejaras de mí. Que ya nunca más te volvería a ver. No sé a qué escuela ibas y mi preocupación aumentó más y más cuando escuché que tú y tu familia se mudarían a otra ciudad. No podía dejar que te separaras de mí, así que hice todo lo que pude para poder mudarme a donde tú vivías, pero no tenía dinero. La vieja no me daría nada, pero no te preocupes. El veneno para ratas en el té matutino de la vieja lo arregló todo. Era libre para poder ir a donde estabas tú, mi querida mujer.
Pasé ocultándome por mucho tiempo en la ciudad en la que vivías. Tardé mucho en encontrarte, pero finalmente lo hice y estabas hermosa. Como siempre me acerqué a ti, ya no podía soportar el estar lejos de ti. Cuando me viste, no supiste quién era, pero finalmente me recordaste. Eso para mí fue maravilloso, que si me hubieras visto cuando yo solo pensaba que nunca me habías notado. Platicamos poco ya que tenías que entrar a clases. Ese día para mí fue el mejor de mi vida. Al fin sabía que sí me había asustado en todo ese tiempo, pero ¿sabes qué me llenó de rabia? Cuando me enteré que tenías novio. ¿Por qué, querida amiga? ¿Por qué? Pero sabes, esto era mi culpa, yo había sido un cobarde que nunca te dijo lo que en verdad sentía por ti. Pero aún así estaba furioso. Tenía tanta ayuda y lamentablemente esa ira se vio reflejada en un pobre perro vagabundo y hambriento que me encontré en el callejón donde estaba, pero él tuvo la culpa, me ladró, y yo tenía ira. Sí, hice lo correcto al matar al maldito perro con mis propias manos y terminé aplastándole su maldita cabeza con mi pie. Eso fue realmente liberador porque, eso es lo que yo le quería hacer a tu novio. Solo fue cuestión de tiempo para que esto pasara cuando me enteré que el maldito te golpeó. Lo que le hice fue suficiente para que no volviera a tocar a nadie. Vaya que digo, él ya no despertaría nunca, pero carajo qué horrible olor tenía el maldito cuando se estaba quemando, y sobre todo qué asqueroso olía al tirano. Por fin tenía una oportunidad de decirte lo que sentía por ti. Fui muchas veces a tu colegio, pero tú casi siempre me habías evitado. Esto me preocupaba más, pero también me molestaba que estuvieras preocupada por tu maldito novio. Esto para mí significaba una prueba para mí, la cual era hacer que olvidaras. Seguí insistiendo e insistiendo. Te llevaba regalos, te escribí cartas, pero no me decías nada. No daba señal de que yo te importara. Iba a tu casa y te observaba desde afuera. Me da vergüenza decir esto, pero me tocaba pensando en ti. Era algo normal, ¿no es así? Y casi te aseguro que tú te la pasabas pensando en mí también, querida mía, pero, de nuevo un nuevo obstáculo se presentó. Tu padre, que en una de esas noches en las que te vigilaba con ternura me descubrió y casi me golpeó. Me preguntaba por qué tú no habías hecho nada para evitar esto. Pensé que no me amabas, que yo no te importaba, pero sabes, no era esa la razón de que tú, querida, no hicieras nada. Era porque aquel viejo obeso de seguro que golpeaba y te tenía amenazada. De nuevo el destino me ponía otra prueba y te aseguro que nuevamente lo vencería. Todo culminó aquella noche en la que yo entré a tu casa y con una escopeta de gran calibre le volé la cabeza a tu maldito padre, a tu madre, y a tu maldita hermana pequeña, que no dejaba de gritar. Me hartan los gritos, no sabes cómo lo detesto. Entonces, ¿por qué si sabías que me hartan los gritos, empezaste a gritar? Pero sabes, no importaba ya que por fin estábamos juntos. Me mirabas con miedo y me decías que me alejara. ¿Por qué? Finalmente estabas junto a mí, y yo junto a ti. Maldición, ¿por qué me dijiste que no sentías nada por mí? ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me decías que me alejara de ti? ¿Por qué me dijiste que era un monstruo? ¿Por qué no me decías que me amabas? ¿Por qué, maldita sea? Te tenía que callar, así que te corté la lengua. Me mirabas con odio, así que tuve que sacarte los ojos. Me arañabas, si me golpea más maldición, tuve que cortarte las malditas extremidades, pero maldita sea. Ahora me dabas asco, estabas cubierta de sangre, mierda. Yo odio la sangre, querida, así que tenías que desaparecer. Tenías que desaparecer, desaparecer de mi vida. Tú nunca me amaste y yo hice todo esto por ti. Todo esto desaparece, querida, tú ya no estabas ahí, ya no más. Pero sabes que todo esto fue tu culpa. Sabes que, querida, ya ha pasado mucho tiempo desde lo que pasó y solo te quiero pedir algo. Ya no vengas más. Ya no vengas más por las noches. Sí, querida, no te preguntaré de si estás ahí, ya no más. ¿Sabes por qué? Porque sé que estás aquí. Cada noche llegas arrastrándote como un gusano. Arrastrándote hacia mí, mirándome con esos ojos demoníacos. Tocándome, bañándome con tus dedos fríos y con tus enormes garras. Lamiéndome con esa lengua viscosa y asquerosa.
Vienes todas las noches, pero solo me torturas, querida, porque solo me atormentas con estas terroríficas noches de acoso, con estas terroríficas noches en las que tú apareces y desapareces de la nada. Nunca más estoy solo. Nunca más puedo estar en paz. No puedo dormir porque sé que estás ahí. En las sombras de la noche, en cada maldito rincón oscuro, en cada pared. No puedo soportarlo más. Solo mátame de una sola vez. Sé que tienes odio, pero tienes que entender que fue culpa tuya. Tú te causas esto porque me torturabas. Ya no quiero ver tu maldito rostro. Solo lárgate, espectro, lárgate, demonio. No vengas hacia mí nunca más. No vengas nunca más. Solo déjame dormir una vez más. Solo ya no vengas, pero sabes tú qué causas de esto, maldita, y nunca podrás cambiar. Ya viene pronto la hora en la que apareces. Querida, ¿estás ahí? Cayetano Santos Godino. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 1896. Era hijo de dos inmigrantes calabreses, Fiore Godino y Lucía Rufo, y tenía 7 hermanos. Su padre era un alcohólico golpeador, enfermo de sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Su madre quedó contagiada de este mal. Siempre sobreprotegió a su hijo, con quien durmió en la misma cama hasta que el chico tenía 10 años. Entre los 5 y 10 años, Cayetano concurrió a varios establecimientos educativos, de donde siempre era expulsado por su mal comportamiento, aunque su madre siempre decía que eran los demás niños quienes lo molestaban y agredían. El 28 de septiembre de 1904 cometió su primer delito. Llevó a un terreno baldío a Miguel de Paoli, un niño de 21 meses de edad, donde lo arrojó encima de unos arbustos llenos de espinas y luego procedió a golpearlo con un ladrillo hasta que fue detenido por un policía. Cayetano tenía apenas 7 años de edad al cometer ambos ilícitos. Le mintió a su madre, le dijo que el otro chico lo había agredido a él y que se había defendido. Este tipo de historias serían características a lo largo de su vida. Fue entonces cuando la gente le puso el sobrenombre que lo acompañaría toda su vida. El petizo orejudo. Petizo quiere decir pequeño en Argentina, y el tamaño de sus orejas sobresalientes causó la segunda parte del apodo. Cayetano además estaba rapado, lo cual hacía que sus orejas fueran más notorias. En 1905, y con el mismo modus operandi, Cayetano llevó a su vecina Ana Neri, de 18 meses de edad, a un baldío donde comenzó a golpearle la cabeza con una piedra. Un policía lo vio y volvió a detenerlo, pero fue liberado esa misma noche por ser un niño de 8 años. En marzo de 1906, volvió a llevar a una niña a un baldío donde intentó estrangularla. Como no consiguió matarla, la enterró viva. Cuando la encontraron ya estaba muerta. Cayetano apenas tenía 8 años y ya había asesinado a su primera víctima, aunque esta vez no lo relacionaron con el asesinato. A los 10 años Cayetano pasaba el tiempo torturando animales. Perros, gatos y pollos fueron víctimas de su saña, hasta que fue descubierto por su padre. Este hecho ocasionó que fuera recluido en la alcaldía Segunda División más de 2 meses. El 9 de septiembre de 1908 vuelve a las andadas, conduce a Severino González Caló, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón, ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubre la tentativa pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro de la que suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría de donde es recogido al día siguiente.
Apenas 6 días después, el 15 de septiembre, quemó con un cigarrillo encendido los párpados y los ojos de Julio Bote, de 20 meses de edad, pero esta vez consiguió huir. El 6 de diciembre Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permanece por 3 años. Durante su encierro concurre a clases en donde medio aprende a leer y escribir. La estancia de Cayetano en Marcos Paz, lejos de regenerarlo, le endurece. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. En un fútil intento por redimirlo de su secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica. Por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto por 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos le llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel de moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El 17 de enero del fatídico 1912 Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso Orejudo, se introduce en una bodega de la calle de Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto declararía: "Me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego". El 26 de enero de 1912 un crimen aterrador conmueve a la sociedad porteña. El cadáver del menor Arturo Laurora, de 13 años, es encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto, golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Las investigaciones no conducen a ningún lado. Posteriormente Cayetano confesaría la autoría de este crimen. El 7 de marzo de ese mismo año, el Petiso Orejudo incendió el vestido de Reina Bonilla Vainikov, de 5 años, quien sufrió terribles quemaduras y murió días después. Alegó que había sido un accidente y la policía le creyó. A finales de septiembre, mientras trabaja en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Cayetano mata de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después prende fuego a la estación Bail de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre, convenciéndolo con comprarle caramelos, intentó estrangular al pequeño Roberto Russo atándole los pies, pero fue detenido. Esta vez fue procesado por intento de homicidio, pero lo liberaron por falta de méritos. El 16 de noviembre golpeó a la bebé Carmen Guitoni, quien solo recibió heridas leves, ya que Cayetano fue detenido por un policía. A finales de noviembre incendió 2 galpones, especie de habitáculos para animales, que fueron rápidamente apagados. El 20 de noviembre raptó a Catalina Neolener, quien comenzó a gritar cuando Cayetano le propinó las primeras patadas en el rostro y la cabeza. Esto alertó a un vecino de la zona, que la rescató. El 3 de diciembre, el Petiso Orejudo cometió su crimen más atroz. Después de vagabundear un rato por las calles, Santos Godino encuentra, en la calle Progreso, un grupo de chicos jugando. Se les suma sin despertar ninguna sospecha porque, después de todo, su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer a Gerardo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de 2 años de edad. Pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en Progreso 2599, en donde compran 2 centavos de caramelos de chocolate.
Enseguida el más chico los reclama, pero Godino, imperturbable, resuelve dosificarlos. Le permite algunos, y le promete los demás si acepta acompañarlo hasta cierto lugar alejado, la Quinta Moreno. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar. Pero el asesino lleva hecho demasiado, ni siquiera vacila. Lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta, poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Godino conoce el mecanismo. Con apuro, pero sereno, se quita el piolín que lleva por cinturón. Se trata de esos lazos de algodón que se utilizan en albañilería para sostener las plomadas, y empieza a enrollarlo en el cuello de Gerardo, le da 13 vueltas y procede a estrangularlo. Pero Gerardo intenta levantarse, así que Cayetano procede a atarle de pies y manos cortando la cuerda con un cerrillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Una idea cruza por la mente de Cayetano. ¿Por qué no atravesarle la cabeza con un clavo? Uniendo la acción a la idea, el petizo se da a la tarea de encontrar la herramienta deseada. Su búsqueda le lleva al exterior del local, en donde topa con el padre de Gerardo, quien le pregunta por el paradero del niño. Imperturbable, Cayetano le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar un reporte. Mientras tanto, el orejudo encuentra un viejo clavo de 4 pulgadas, regresa con él junto a su víctima, usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño moribundo y después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc huye de la escena del crimen. Esa noche, durante la velación de su víctima, Cayetano hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gerardo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en su cabeza. Para su desgracia, 2 policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían ligado cabos con casos anteriores, y esa misma madrugada se allanó el hogar de los Godino arrestando a Cayetano, encontrando en sus bolsillos un artículo de periódico aún fresco, que relataba los pormenores del asesinato, y en sus pantalones restos del piolín, con que había intentado ahorcar a Gerardo. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. En una primera instancia, Santos Godino fue declarado irresponsable y se lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes, donde atacó a 2 pacientes. Uno estaba inválido en una cama. Otro se movía en silla de ruedas. Después intentó huir. Lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras y finalmente, en 1923 se le trasladó al penal de Ushuaia, la provincia más austral de la Argentina, a la cárcel del fin del mundo. En 1927 los médicos del penal le hicieron una cirugía estética en las orejas, porque creían que allí radicaba su maldad. Obviamente este tratamiento radical no sirvió de nada. En 1936 pidió la libertad y se la negaron. De los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret se concluye que es un imbécil, o un degenerado hereditario, perverso instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco. Apenas alguna anécdota como la siguiente. En 1933, consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal, arrojándolo junto con los leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Las circunstancias de su muerte, ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, siguen siendo nebulosas. Supuestamente murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y, con frecuencia, violentado sexualmente. Sobrellevó los largos días de la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas. Murió sin confesar remordimientos. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue removido, sus huesos ya no estaban.
Muchos lo admiraron y convirtieron su nombre en sinónimo de lo criminal. Hasta la fecha, el petiso orejudo ha sido materia de diferentes estudios, biografías y ensayos, sobre todo en Argentina, aunque su celebridad criminal ha trascendido las fronteras de su patria. Su fama inspiró, además de canciones, ensayos, pinturas, novelas y un cortometraje estudiantil, una película multipremiada, El Niño de Barro, donde se retoman algunos de los momentos más escalofriantes de la vida del niño asesino de Argentina. Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo viernes con más historias, y recuerden que si les gustó el video, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de los videos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuida, mi chao.